Isaías en el capítulo 35 y vamos a leer por un momentito, hermanos, por un momentito todo el capítulo. Lo bueno que este capítulo, hermanos, solamente tiene 10 versículos. Malo hubiese sido que les hubiera puesto a leer el Salmo 119. Ese salmo tiene como 150 versículos, es el más largo de la Biblia. Pero no vamos a estar leyendo solamente, hermanos, Isaías capítulo 35 del versículo 1 al versículo 10. Así que si usted no ha cumplido con la lectura, hermanos, por lo menos hoy ya va a cumplir. Gloria a Dios. Así que, hermanos, ¿están ahí? Cuando estén ahí, háganoslo saber con un amén. Todos viendo la escritura por ahí. Si hay alguien que no trajo Biblia y no tiene todavía su Biblia en su teléfono, hermano, acérquese a alguien y compártale la palabra. Y vamos a leer todos este capítulo. Dice la Biblia así, la leemos, hermanos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sedecal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león, ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Hermanos, es una palabra hermosa. El encabezado dice: futuro glorioso de Sion. Y hermanos, yo le he titulado más o menos igual al encabezado, pero yo solamente le he puesto algo más: un futuro glorioso. Puede tomar su lugar, hermano, dándole la gloria al Señor, y disponga su corazón, disponga su alma, disponga sus oídos y présteme por un momentito su atención para poder compartirles la palabra en esta hora. Gloria a Dios. Un futuro glorioso. Hermanos, ¿cuántos de nosotros deseamos un futuro bueno para nuestros hijos? Nosotros como padres siempre anhelamos un futuro bueno para ellos. Deseamos que ellos no sufran, deseamos que ellos vivan una vida plena, deseamos que no pasen dificultades difíciles en la vida, y deseamos que vivan una vida muy buena. No nos gusta ver sufrir a nuestros hijos, o no nos gustaría mirarlos llorar, mirarlos sufrir. Mas sin embargo, hermanos, hay ocasiones, hay cosas que no podemos evitar, porque son necesarias para nuestra vida, porque son necesarias
para nuestra fortaleza, nuestro crecimiento personal. No podemos decir simplemente, pues yo quiero el bien para mis hijos y que nunca sufran, porque no va a ser posible. Dios siempre ha anhelado el bien para sus hijos. Dios siempre ha anhelado lo mejor para cada uno de nosotros, lo mejor para su pueblo. Siempre Dios ha querido lo mejor para ti y para mí. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que Dios anhela para cada uno de nosotros. Pero hay momentos que llegan a nuestra vida muy duros, muy difíciles. Mas sin embargo, eso no quiere decir que los anhelos de Dios estén distorsionados. Al contrario, a veces que Dios permite las cosas con un propósito, y siempre para bien, siempre para elevarnos a un nivel diferente. En aquellos tiempos, cuando el profeta Isaías profetizaba estas palabras o decía estas palabras, el pueblo de Israel estaba viviendo momentos muy difíciles, muy duros. Esta palabra la dio el profeta Isaías en el año 730 más o menos antes de Cristo. El profeta Isaías, hermano, desarrolló su ministerio entre los años 750 y 695 antes de Cristo. El tiempo antes de la hora cero, hermanos, no es como hoy. Hoy el tiempo va ascendiendo. En aquellos tiempos iba descendiendo, el tiempo iba hacia abajo hasta llegar a la hora cero. Y el profeta tuvo un ministerio aproximadamente de 55 años. Fue lo que duró su ministerio, lo que duró profetizando, lo que duró llevándole palabra de Dios al pueblo de Israel. En uno de los tiempos, hermanos, más difíciles. Así como estamos viviendo tiempos difíciles hoy, así vivía en aquel tiempo el pueblo de Israel. Los tiempos eran críticos, tiempos difíciles en la historia del profeta Isaías, del pueblo de Dios. Eran tiempos de idolatría, de cautiverio, de asedio, de todos los enemigos que querían destruir al pueblo de Dios. Y en ese tiempo, hermanos, emergió el profeta Isaías, en el cual le daba palabra y le daba esperanzas al pueblo del Señor. Es como hoy en día, hermanos. Hoy en día Dios no ha cortado su bondad y su misericordia. Sigue dando ánimo, sigue dando fortaleza a su pueblo, a su iglesia, a toda la humanidad que quiera acercarse a Él. No son diferentes los tiempos de hoy como los tiempos de ayer. La situación del pueblo de Dios no era la mejor, pero el Señor venía a animarlos, venía a restaurarlos. Aunque habían sido cautivos, aunque vivían en una cautividad fuera de su pueblo, Dios nunca se olvida de sus promesas. Dios nunca abandona lo que Dios promete. Dios no es infiel, Dios es un Dios fiel a lo que Él dice. El profeta Isaías es testigo de la caída de Israel. En aquel tiempo, hermanos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se dividió en dos partes, por conflictos, por problemas entre el mismo pueblo. Se separó el pueblo del norte, que fue tomado por la tribu de Israel, y también el pueblo del sur, que fue tomado por la familia de Judá. Estaban separadas las tribus. Pero según enseña la tradición hebrea, hermanos, fíjense, el profeta Isaías en esos tiempos vivió los tiempos más duros del pueblo de Dios. Fue martirizado, fue golpeado, fue azotado, y la tradición hebrea cuenta que fue matado, aserrado por la mitad. En aquel tiempo, por mandato del rey Manasés. Por todas estas cosas podemos ver que Israel
estaba lejos de Dios y había perdido su discernimiento y su fidelidad al Señor. Pero eso no quiere decir de que Dios los había abandonado, hermanos. Eso no quiere decir de que Dios se había olvidado de ellos. Siempre Dios tenía el anhelo de salvar a su pueblo, de rescatar a su pueblo, de volver a su pueblo de la cautividad. El pueblo de Dios siempre caía en manos de los opresores, pero por su misma situación, por su mismo corazón duro. No era porque Dios así lo deseara, no era porque Dios así lo quisiera, pero siempre Dios se humillaba ante su pueblo y les daba ánimo y los fortalecía y les decía: no tengan temor, no tengan miedo. Yo voy a ir y los voy a salvar. Yo voy a ir y los voy a rescatar. Y comienza, hermanos, explicando algo que a mí me llama la atención, donde dice: se alegrará el desierto y la soledad. Hermano, si usted va al desierto, es una calamidad. El desierto representa olvido, tristeza, muerte, desolación. Y cuando el Señor habla y dice: se alegrará el desierto, yo me preguntaba de qué manera el desierto puede alegrarse. ¿De qué manera el desierto puede estar alegre, contento? ¿De qué manera la soledad puede traer compañía? Las palabras de Dios a través del profeta son palabras de ánimo, de fortaleza y esperanza para su pueblo. Dice Isaías capítulo 1, versículo 1, y versículo 2: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Hermanos, este pasaje de la Biblia profetiza el día de la redención del Señor, donde la tierra florecerá con la abundancia de Dios. Iba a llegar el día donde todas estas cosas, todas estas palabras se iban a cumplir. Y hay tres cosas que quiero explicar acerca de estos dos versículos. Me llama la atención donde dice: y ellos verán la gloria de Dios. ¿Quién? La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. El Líbano, ¿qué era el Líbano? La Biblia menciona mucho el Líbano. Mire, el Líbano significa blanco, tal vez haciendo referencia a la nieve en las cimas de aquel monte. El Líbano tiene un significado muy especial: blanco. Hermanos, cuando miramos caer la nieve es lo más hermoso, lo más glorioso, algo que solamente Dios hace. Es lo más maravilloso. Cuando cae nieve nos salemos hasta a tomarnos fotos para lucir, porque no es un evento común, es un evento glorioso, es un evento maravilloso. Por eso el Líbano significa blanco, hermosura, pureza, santidad. En ese lugar del Líbano se reconoce por la cantidad de cedros. Fue la madera usada para construir el templo de Salomón. Toda esa madera la trajeron del Líbano, madera hermosa, madera gloriosa, donde fue usada para construir aquel templo tan hermoso, tan glorioso, donde la presencia de Dios iba a descender. Fue un lugar anhelado por otros pueblos como Egipto para construir sus grandes barcos y múltiples edificaciones. Ese es el Líbano en la Biblia. La Biblia dice que el Líbano se iba a alegrar. Y luego dice que también el Carmelo. ¿Qué era el Carmelo? La Biblia habla mucho del Carmelo. Cuando Eliseo iba al Carmelo, cuando Elías iba a llegar al Carmelo. Pero ¿qué es el Carmelo?
Este nombre significa jardín de frutas. Hermoso, jardín de frutas. Su forma imponente, sobre todo cuando se ve desde el mar, hizo que muchos pueblos concluyeran que era la morada de algún dios. Eso es lo que se decía en aquel tiempo. Lugar hermoso con gran cantidad de árboles de buen tamaño y de fruto. Ese era el Carmelo, un lugar hermoso donde sus árboles estaban inmensos, gloriosos. Había árboles frutales de la mejor. Muchos decían en aquel tiempo que era la morada de algún dios. Ese es el Carmelo. La Biblia dice que se alegrará el Carmelo. Otro era el Sarón. ¿Han escuchado la rosa de Sarón? El lirio de los valles, como le nombran a Jesús. Pues Sarón, este nombre significa llanura, famosa por su gran fertilidad, llanura con abundante vegetación, y se caracterizaba la rosa de Sarón, que se daba a su máximo esplendor en ese lugar. Algo precioso, algo maravilloso. Era una llanura hermosa. Entonces lo que vemos aquí es una declaración de Dios, hermanos, que expresa aquel tiempo que viene en el que el desierto será como estos hermosos 3 lugares de las tierras orientales. Y vemos entonces que el poder del Señor transforma todas las cosas, y así Dios anima y restaura a su pueblo. Hace una comparación con la soledad, hace una comparación con el desierto, hace una comparación con lo destruido, y les dice: así como está el desierto, así como es la soledad, así como son los momentos duros en sus vidas, van a venir momentos hermosos, van a venir momentos preciosos para ustedes, van a venir momentos gloriosos. No se desanimen, no se desesperen. Yo tengo algo planeado para ustedes, pero no quiero que tiren la toalla, no quiero que se desanimen, no quiero que se depriman en su cautiverio. Cierto que están pasando momentos difíciles, cierto que están pasando momentos tristes, cierto que están pasando momentos donde dicen: ya no puedo más, donde la gente dice: ¿y dónde está tu Dios? ¿En quién has creído? ¿De qué sirve que vayas a la iglesia? Mira lo que te está aconteciendo, mira lo que te está pasando. ¿Dónde está el Dios que predicas? ¿Dónde está aquel Dios que tú dices que hace milagros y prodigios? El Señor te dice: hermano, hermana, no te desanimes. Sí, estás pasando por tiempos difíciles, pero no te desanimes. Yo soy fiel a lo que he prometido. Yo voy a cumplir las cosas, y las cosas que hoy estás viendo adversas, un día las voy a remover, un día las voy a quitar, y vas a ver tu futuro glorioso, y vas a ver que las cosas van a ir cambiando, y vas a ver que todo va a ser diferente. Pero soporta, pero aguanta, pero no te desanimes aún. Esa es la promesa de Dios. Dios anima y restaura también a su pueblo en estos tiempos. Es la iglesia. La iglesia necesita de ese ánimo. Imagínense a Dios, hermano. Sería glorioso podernos imaginar a Dios. Imaginarlo dando ánimo, dándonos ese ánimo que necesitamos. Mire qué hermoso es cuando estamos pasando por momentos duros, por momentos difíciles en nuestra vida, y viene alguien y nos dice: hey, échale ganas, tú puedes, no te desanimes, vamos a continuar, yo te voy a ayudar, yo voy a estar ahí contigo, vamos adelante. Son palabras de ánimo, de aliento, que nos hacen que nos levantemos. Son de ayuda para nuestro ser. Eso, con alguna persona o con algún familiar. Ahorita escuchaba a la hermana Yolanda que decía que le daba gracias a sus familias de que estuvieron ahí y que están ahí, dándole ese ánimo. Y lo entiendo. Eso trae fuerzas a nosotros y nos levanta y nos ayuda a continuar. Pero qué hermoso es, hermanos,
que aunque nosotros no podemos verlo, pero podemos sentir de que Dios está ahí, animándonos día tras día, cada amanecer, cada anochecer, diciéndonos: vamos, no te desanimes, que no se haga en vano lo que yo hice por ti, que no se haga en vano lo que yo pagué por ti. Vamos, levántate, tú puedes superar esta crisis, tienes mi ayuda, tienes mi fortaleza. Yo te ayudo cada vez que tú me invocas, pero no te detengas, pero no te sumas en depresión, pero no te acabes. Vamos, levántate, yo estoy contigo. Imagínese a un Dios echándonos porras en nuestra vida. Imagínese a un Dios todopoderoso ayudándonos en nuestras dificultades. Solamente imagínese esto. Qué glorioso sería el poder entender de que Dios está al pendiente de nosotros, de nuestras circunstancias, de nuestros problemas. Y Él está ahí. En Dios debemos tomar nuevas fuerzas. Dice el versículo 3: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Debemos considerar aquí el significado de las palabras usadas por Dios. Las manos representan, hermanos, nuestras obras y labores. Eso es lo que representan nuestras manos. Fortalezca sus manos en la obra de Dios. Fortalezcan sus manos en el trabajo del Señor. Cuando usted pone todo su empeño hacia las cosas de Dios, hacia el trabajo de Dios, Dios fortalece sus manos. Dios levanta sus manos y comienza a darle la victoria. Cuando Israel estaba peleando, hermanos, cuando Israel peleaba y combatía con otro pueblo, dice la Biblia que todo el ejército de Israel estaba peleando en el valle, pero en la montaña estaba Moisés. Él pedía a Dios por el pueblo. Y la Biblia dice que cuando Moisés, hermanos, levantaba sus manos al cielo, el pueblo de Israel ganaba y comenzaba a ganar la pelea. Pero llegaba un momento donde Moisés se cansaba por tener las manos levantadas y las bajaba, y cuando bajaba sus manos, el pueblo de Israel comenzaba a perder con todos sus contrarios, y las volvía a levantar, y el pueblo de Israel comenzaba a ganar la batalla, y se volvía una lucha en la vida de Moisés, hasta que dice la Biblia que ahí estaba Aarón y estaba Josué, y me imagino que había más gente con él. Y dice que miraban cómo Moisés peleaba la batalla y levantaba sus manos, pero se cansaba y las bajaba, y el pueblo de Israel perdía la batalla. Pero cuando levantaba sus manos, entonces el pueblo de Israel comenzaba a ganar la batalla. Llegó un punto donde ya no aguantó más Moisés. Bajó sus manos, pero ahí había compañeros, ahí había hermanos que le levantaron las manos y se las mantuvieron arriba. Hermanos, cuando nosotros comenzamos a trabajar para la obra, cuando nosotros empezamos a tomar parte de la obra de Dios con nuestras manos, y comenzamos a mezclarnos en los negocios de Dios, y comenzamos a hacer algo por la obra de Dios, Dios, dice la palabra del Señor, que Él fortalece nuestras manos y nos da fortalezas. Y ahora no son manos cansadas, ahora son manos fortalecidas. Y dice la palabra: decid a los de corazón apocado. Antes de eso dice: afirmar las rodillas endebles. ¿Qué significa afirmar las rodillas? Las rodillas son figura de nuestra firmeza y caminar.
Eso es lo que significan las rodillas. Cuando nosotros afirmamos nuestras rodillas es porque vamos firmes en el camino de Dios, con firmeza, con actitud. No importa lo que suceda, no importa lo que pase, voy firme, caminando. Lo más seguro es de que el pueblo de Dios estaba desanimado, estaba cansado, con las manos caídas, con las rodillas endebles, cansadas, sin ninguna dirección. En estas circunstancias, hermanos, estaban enfrentando una pelea que no tenían ni siquiera la mínima esperanza de ganar. Pero es aquí donde viene el ánimo de Dios. Nuestra vida, hermanos, parece más o menos igual con la que el pueblo de Dios estaba viviendo, estaba batallando. Se parece igual. Hay momentos que llega incluso el desánimo a nuestra vida. Hay momentos que el desánimo nos invade. Hay momentos que la tristeza, hay momentos que no sé, tantas cosas que llegan y se presentan en nuestra vida que dice, bueno, ¿para qué continúo? ¿Para qué sigo yendo? ¿Para qué sigo siendo cristiano? Sufro más que antes. Tengo más problemas que antes. Tal vez antes no sufría tanto, tal vez antes no tenía tantos problemas, pero hoy estoy sufriendo más, hoy tengo más problemas. Tal vez sí, pero tú tienes una esperanza diferente a aquellos que no conocen de Dios. Yo tengo una esperanza muy distinta a aquellos que no conocen de Dios. Yo tengo una esperanza de gloria. Usted tiene una esperanza de gloria, porque todo el que ha creído en nuestro Señor Jesucristo, hay una esperanza gloriosa, hermanos. Todo el que ha creído en Jesús, hermanos, le espera algo hermoso, algo glorioso. Acuérdense que la vida no se acaba cuando alguien muere, no. Es ahí donde comienza realmente una vida eterna. Muchos creen que al morir se acabó todo. Muchos creen que al morir ya se acabó la memoria, y no es así. La Biblia habla de que el ser humano es un ser tripartita. El ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. El ser humano, hermanos, en su interior es un ser eterno. No es cierto de que cuando usted muera se acabó todo, se terminó todo. No. El cuerpo es el que dice la Biblia que vuelve al polvo. Esta materia es lo que vuelve al polvo. Eso que nos da vida, eso se llama espíritu. Eso que hace palpitar tu corazón se llama espíritu, se llama soplo de Dios. Ese soplo de Dios se le conoce como espíritu. Eso, al morir la persona, es porque Dios ha retirado el soplo de la persona. Pero queda una tercera cosa, que es el alma. ¿Qué es el alma? El alma es usted, su interior, sus pensamientos, su carácter, lo que es usted. Usted es una alma viviente. El cuerpo que Dios nos ha colocado solamente es un instrumento material para poder transitar en este mundo terrenal. Y el alma, hermanos, es esa parte espiritual de la que muchos no pueden vernos. Yo tengo acceso solamente a ver su cuerpo, pero yo no puedo entrar dentro de usted. Eso, hermanos, eso es lo que va a llegar a tener un futuro glorioso o un futuro desastroso. Eso, lo que es usted por dentro. Yo a usted no lo puedo mirar, porque usted es eso que nadie puede mirar, el cual solamente Dios puede entrar allí adentro. Yo puedo ver su parte física, y usted me puede engañar presentándome caras diferentes. Incluso puede hablar cosas de lo que realmente no es. Pero lo que realmente es usted es lo que allí en su soledad piensa, cree, actúa,
dentro de usted. Eso es usted. Eso es lo que Dios nos está dando, la esperanza gloriosa para en un futuro eterno. Eso no va a morir. El cuerpo vuelve al polvo. El soplo de vida, que es el espíritu, vuelve a Dios que Él lo dio, y el alma queda volando. Esa alma necesita un destino. Esa parte espiritual de nosotros necesita un destino. Eso es lo que Dios se refiere. Hay un futuro para esa alma. Existe un futuro glorioso, el cual Dios Jesucristo mismo ya preparó con su muerte. Hay un futuro hermoso para esa parte espiritual de nosotros. Hay un futuro hermoso, glorioso, donde el Señor nos anima y nos dice: yo ya hice un plan para eso. Yo ya construí el camino hacia la redención, hacia la salvación. Yo ya hice un camino. ¿Saben cuál es el camino? Yo soy el camino, dice Jesús. Yo soy el camino. Alguien que quiera un futuro glorioso en la eternidad debe de caminar por ese camino. Y ese camino se llama Jesús. Con el poder de Dios debemos avanzar ante los miedos. Hermanos, Dios nos da la fortaleza y nos da el poder para vencer todo obstáculo. Dice el versículo 4: decídalos de corazón apocado, esforzados, no temáis. La versión Dios habla hoy dice: decid a los de corazón temerosos. La Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera: un corazón temeroso. Y el Señor dice: díganle a los de corazón temeroso. Aquellos que hay un temor siempre en sus vidas, aquellos que viven siempre atemorizados por algo, por una situación, por una acechanza, díganles a ellos. Díganles a los que tienen corazón temeroso de que: ay, me va a pasar esto, ay, viene esto para mí. Díganles a ellos, díganles que no se preocupen, que pongan su mirada en mí, que pongan su confianza en mí, no en las circunstancias, no en las cosas que nos rodean, no en lo que está sucediendo. Pongan su confianza en mí. El mundo entero está paniqueado. El mundo entero está asustado por la pandemia. El mundo entero, hermanos, está con un corazón temeroso. Y el hecho de que usemos mascarillas no quiere decir que nuestra confianza no esté en el Señor. Mi confianza está en el Señor. Mi confianza está en Dios. Y yo puedo usar mascarilla como un protocolo, no hay ningún problema, pero que no sea ese temor lo que me invada, porque me va a destrozar. Mi confianza total debe estar en el Señor. Si me da el virus, hermano, mi confianza no está en la inyección. Mi confianza no está en lo que me pueda hacer el doctor. Mi confianza tiene que estar en el Señor. Y si Dios ha permitido eso, mi confianza tiene que seguir estando en el Dios de Israel. De que Dios me va a librar, de que Dios me va a sacar, de que Dios me va a levantar de ahí de donde me tenga. Y si no me levanta, déjeme decirle que la confianza aún sigue estando puesta en Él. Porque después de la vida, yo sé que el Señor me va a levantar para estar siempre con el Señor y estar en una vida gloriosa. Así que no tenga un corazón temeroso. Dígale a los de corazón temeroso: no tengan temor, no tengan miedo. En aquel tiempo vemos que el imperio de Asiria venía creciendo y conquistando a todo lo que se atravesaba. Era natural que apareciera el miedo ante los semejantes, ante aquellos enemigos. Era natural, era normal. Hermanos, en partes el miedo es bendición para nosotros. ¿Cómo? Sí. ¿Sabe por qué? Porque el miedo nos acerca más a Dios.
Porque el miedo nos acerca a Dios. Cuando hay ese miedo, entonces nos tenemos que acercar a aquel que nos da abrigo, aquel que nos da confianza, pero tenemos que hacerlo. El pueblo de Israel estaba temeroso porque venía el imperio de Asiria derrumbando y acabando con todo. Pero el pueblo de Israel marchaba firme, venciendo todo temor, todo obstáculo. Sabía que el Todopoderoso estaba a su lado. Sabía que el Todopoderoso no los había abandonado. Sabía que el Dios de Israel no se había hecho a un lado y los había abandonado a su suerte. En estos tiempos, hermano, la iglesia tiene que saber de que si están sucediendo cosas graves en este mundo, la iglesia tiene que estar convencida de que Dios no se ha hecho a un lado, de que Dios va delante de la iglesia, de que Dios la va cuidando, de que Dios la va protegiendo, de que nada ni nadie va a detener nuestro caminar glorioso, de que nada ni nadie va a truncar los planes que Dios tiene para la iglesia. Y debemos de confiar en eso. Debemos de confiar totalmente en eso. Debemos de avanzar con poder, en gloria. Decid a los de corazón apocado o a los de corazón temeroso, sean fuertes y no tengan miedo. Debemos considerar, hermanos, la frase esforzados. Esforzados, ¿qué quiere decir esforzados? No temáis. Donde la palabra esfuerzo implica ir más allá de las fuerzas normales y corrientes. Debemos recordar lo que el Señor nos dice a través del salmista en el Salmo 92, un salmo glorioso, cuando dice que el Señor a los débiles, a los que están tristes, a los que están afligidos, a los que están angustiados, a los que dicen ya no tengo fuerzas de caminar, ya no tengo fuerzas de seguir, dice el salmista que el Señor nos dará fuerzas como las del búfalo, nos levantará y caminaremos firmes en medio de la aflicción. Ese es confiar en Dios. Eso es realmente confiar en Dios, poner nuestra mirada en Dios. El búfalo es un toro salvaje, feroz y peligroso, animal de gran fuerza y resistencia, que no se doblega ante nada. Esas fuerzas son las que el Señor dice que te da a ti y a mí en los momentos duros. ¿Por qué cree que usted no se ha quedado en medio de la prueba? ¿Por qué cree que usted no ha perecido en medio de su prueba, en medio de su lucha? ¿Por qué cree que usted no ha quedado tendido? ¿Sabe por qué? Porque Dios lo ha sostenido con la diestra de su justicia, porque Dios lo ha levantado con poder, porque Dios no se ha olvidado de usted. Por eso usted está de pie. No importa las circunstancias, siempre Dios está ahí a su lado, ayudándolo y fortaleciéndolo. Aunque hay momentos que nosotros llegamos incluso hasta quejarnos de que Dios se ha olvidado de nosotros, déjeme decirle que Dios nunca se olvida. La Biblia habla algo y dice que se olvidará. Fíjese, se olvidará la madre que dio a luz a su hijo, que lo tuvo 9 meses en el vientre. Se olvidará el amigo que te dice: hey, yo soy tu amigo hasta la muerte. Mire, cuántos amigos tenía yo cuando andaba en la borrachera. Cuántos amigos no me abrazaban y me decían: tú eres mi amigo y yo doy la vida por ti. Y me decían tantas cosas. Pero ¿sabe qué? Una vez que conoció al Señor, los amigos se fueron. No había nadie. No existía nadie. En los momentos de tribulación, en los momentos de angustia, no había nadie.
Dice la Biblia que si tu madre y tu padre te dejaran, con todo eso el Señor nunca te va a dejar. Aunque tu amigo, tu amiga, tu novio, tu pareja te dejen, Dios nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar. Nunca, nunca, porque Él es fiel y Él es digno de su palabra. Ese es Dios, hermano. Hoy podemos confiar en alguien y más adelante nos da una puñalada en la espalda. Es que ese es el hombre. No ponga toda su confianza en el hombre. Hay una palabra dura que dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre. No ponga toda su confianza en el Señor. Perdón, no ponga toda su confianza en los amigos, en los compañeros, incluso en los hermanos. No, hermano. Y no estoy hablando mal, no. Pero nuestra confianza no tiene que estar en un hombre, ni siquiera en mí. No. La Biblia habla y dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 4: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No ponga los ojos en nadie más, ponga los ojos en Jesús, que Él nunca va a fallar, Él nunca te va a desamparar, Él nunca te va a dejar tirado jamás. Él es el que va a fortalecer tus rodillas endebles y te va a levantar las manos y te va a dar fortaleza y fuerza en los momentos difíciles. Qué duro es recibir una traición del que tú más amas. Qué duro es cuando alguien te falla. Se siente duro, se siente difícil. ¿Cómo que me traicionó? ¿Cómo que me hizo esto? Aquel a quien yo tenía más confianza, ¿cómo es que me hizo eso? Si uno siente eso, hermanos, es porque uno sabe que nadie es fiel en este mundo. El único que es fiel, hermanos, se llama Jesucristo. Yo te invito, amigo, hermano, que pongas toda tu confianza en el Señor. En Él sí puedes confiar. Tienes que hacerlo tu confidente cada día. Tienes que hacerlo tu confidente. Hay una cosa que te estorba, corre a Él. Dile: Señor, mira, me está sucediendo esto. Mira, me está pasando esto. Mira, Señor, estoy pasando por esto. Señor, ayúdame, ayúdame, levántame, dame fuerzas, que el Señor ya está ahí antes de que tú llegues. Ya está ahí esperándote para darte fuerza y fortaleza. Ese es Dios. Esforzaos, no temáis. La palabra esforzaos implica ir más allá de las fuerzas normales y corrientes de cada uno de nosotros. Hermano, también tenemos que hacer nuestra parte. No todo va a descender del cielo. No todo va a venir como por arte de magia y hacer las cosas. No. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Hay cosas que nosotros tenemos que levantarnos. El Señor mismo dijo: hey, tienes que caminar una milla extra para que puedas ver bendiciones en tu vida. No todo nos va a llegar a la comodidad. Tenemos que levantarnos, tenemos que esforzarnos. Dios anima y fortalece, sí, pero también nos corresponde hacer nuestra parte. La parte humana, la parte física, la parte donde nosotros podemos hacer. Lo imposible, déjeselo a Dios. Lo posible, hágalo usted. Debo hacerlo yo. Lo que yo pueda hacer, tenemos que hacerlo. Las cosas imposibles, deje que Dios sobre en ellas. Voy terminando, hermanos. Dice el versículo 4, en la última parte: he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Miren, hermanos, para aquellos que no creen, para aquellos que no confían, hay gente que ni siquiera cree que existe Dios. Hay gente que no confía y dicen: para mí no es la religión,
para mí no es eso, a mí me funcionan otras cosas, pero a mí no existe eso. Quiero decirles de que la religión nunca ha salvado a nadie. Las religiones han condenado a mucha gente, han sumido en desesperación y agonía a mucha gente y lo han mandado al sufrimiento. Por eso no debemos de relacionar lo que es una religión con lo que es una relación con Dios. Yo los invito a que tengamos una relación, no que tengamos una religión. La mayoría de las personas tienen religiones, pero muy pocas personas tenemos relaciones con Dios. ¿Saben qué significa tener una relación con Dios? Una relación con Dios es que se interactúe entre las dos partes. Qué hermoso cuando una pareja, hermanos, se lleva bien. Hay dificultades, sí, pero platicando pueden solucionar las cosas. Pueden vivir bien. Cierto que no hay matrimonios perfectos, pero podemos nosotros vivir bien como matrimonio. Debemos de ir construyendo nosotros una relación con Dios. Es que una relación no depende de una persona. Una relación depende de dos. Y lo que a veces nosotros queremos hacer es que solamente Dios haga su parte. No, es que Dios tiene que hacerlo todo. Todo tiene que hacerlo para mí. No. Dios hace su parte, pero la tuya, pero la mía. Debemos de construir la relación entre yo y Dios unidos en relación, tener intimidad con Dios, que Él me conozca, que yo lo pueda conocer a Él. Eso es tener una relación. La Biblia dice que el Señor mismo vendrá y os salvará. Mire, el Señor no estima nada. El Señor lo da siempre todo. El Señor no se ha reservado nada, absolutamente nada. ¿Por qué reservarnos nosotros algo para Dios? Si el Señor, siendo Dios, dice la Biblia que descendió del cielo, no estimó el ser como Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se desprendió de su trono, dejó la realeza, dejó su capa, y la Biblia habla, dice que se humilló a tal grado que se hizo como uno de nosotros. Eso es una humillación para el Señor, porque el Señor en su santidad, siendo el glorioso, el maravilloso, el santo, el 1000 veces santo por excelencia, se humilló a ser como uno de nosotros. Que nosotros somos hombres pecadores, inmundos. No estimó eso. Y no quedó ahí, hermanos. No solamente quedó en ser como uno de nosotros, sino que se humilló tan más abajo, lo más profundo que alguien puede llegar a ser, que dice que Él no estimó su propia vida, sino que se dejó golpear, se dejó humillar, se dejó maltratar y aún lo crucificaron por causa de nosotros. Él no reservó nada para darte todo a ti. ¿Por qué reservar tú algo para darle al Señor? Si Él dio su vida por mí, lo justo sería que también yo le entregara y le ofreciera mi vida. Eso sería lo justo. Pero queremos que Él haga, pero yo no. Queremos que Él se sacrifique, pero yo no. Hay una palabra que el Señor habla y dice que aquel que cuide su vida, la perderá. Pero aquel que dé su vida por causa de Él, la ganará. Y esto es así, esto es cierto. Las promesas de Dios llegan a su debido tiempo, y las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Mire, quiero culminar con esto, con las promesas de Dios. Dice el versículo 6 y 7: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán
cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sedecal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y de juncos. Sin duda, hermanos, sin duda alguna, las aguas en el desierto implican vida en medio de la sequedad, florecimiento y fruto en medio de la aridez, y restauración en medio de la ruina y de la muerte. Dios hará un camino nuevo donde no hay. Dios hará algo donde no existe. Dios abrirá puertas donde se te han cerrado. Dios te construirá caminos donde están tapados. Dios hará algo por ti. Solamente tienes que confiar plenamente en Él. Dios va como poderoso gigante delante de ti. No temas, no te desanimes. Solamente sigue la voz del Señor, solamente sigue sus pisadas, solamente sigue sus caminos, y Dios te va a llevar a lo que tú deseas. Y lo que más anhelamos, hermanos, es de que un día estemos delante de su presencia. Por eso estamos luchando, por eso estamos peleando, por eso estamos aquí, por eso llegamos hasta aquí, por eso nos esforzamos cada día para poderle ser fiel, y un día, hermanos, estar en su presencia. Voy a invitarlo a que se ponga de pie y voy a concluir con esto. Algunas veces, mire, escuche, algunas veces el panorama de nuestra vida no es el mejor. No es el mejor. Yo no sé usted en qué momento se encuentre. Yo no sé cuál sea el panorama de su vida, de su situación. Yo no sé. Solamente usted y Dios lo sabe. Así como le estaba pasando, ocurriendo al pueblo de Israel, tal vez algunos de nosotros, tal vez la mayoría de nosotros estemos pasando por estos momentos. Pero el Señor aquí nos anima a perseverar. La perseverancia es una virtud. Si usted no se había dado cuenta, la perseverancia es una virtud la cual todos debemos adquirir. La virtud de perseverar, la virtud de estar ahí, no importa la circunstancia, no importa la situación. El perseverar tiene que ser una virtud de usted, una virtud de la iglesia. El perseverar significa el poder llegar, el poder culminar lo que muchos hemos empezado. El empezar no es lo difícil, hermanos. El empezar no es lo difícil. En un maratón, miren, en un maratón se inscriben muchos corredores, todos se inscriben. Y no hay problema para llegar al punto de partida. No hay problema. ¿Saben qué es lo difícil? Llegar a la meta. ¿Saben por qué es difícil? Porque durante el recorrido va a llegar cansancio. Va a llegar, tal vez a tu mente no puedes. Tus piernas se van a cansar. Tus manos se van a debilitar. Va a haber algo en tu interior que diga: ya desiste, no vas a llegar. Va a llegar el cansancio físico, mental y hasta espiritual. Pero, hermanos, la gloria de todo corredor es poder cruzar la meta, es poder llegar a la meta. Así que no se alegre porque haya comenzado. Alégrese, hermano, porque un día termine la carrera. El apóstol Pablo dijo: estoy a punto de ser sacrificado. Sí, no importa, pero ya corrí la carrera y gracias a Dios que he llegado a la meta final. Ahora me está esperando la corona de vida. Iglesia, no te detengas, no desistas. Dios está contigo. Sigue corriendo la carrera. Va a haber cansancio
momentos difíciles, donde quieras ya detenerte, yo te digo, en el nombre de Jesús, sigue caminando, sigue corriendo. Dios está contigo, Dios te va a levantar, Dios te va a dar fuerzas en el nombre de Jesús.